Bienvenidos a nuestro canal, Palabra de Dios en tu vida. En el vídeo de hoy, exploraremos un tema fundamental para todos los creyentes, cómo vivir en la voluntad de Dios. Este tema es crucial para nuestra vida espiritual, ya que vivir en la voluntad de Dios no solo nos acerca más a Él, sino que también nos guía hacia una vida de paz, propósito y bendición. Importancia de vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios significa alinearnos con sus planes y propósitos para nuestras vidas. Esto nos permite experimentar su guía y provisión en todas las áreas. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan que es bueno y lleno de esperanza. Jeremías 29, versículo 11. Al buscar y vivir en su voluntad, podemos estar seguros de que estamos caminando en el camino correcto, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final, donde compartiremos historias inspiradoras y testimonios de personas que han experimentado la bendición de vivir en la voluntad de Dios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este vídeo, darle me gusta y dejarnos tus comentarios. Queremos saber cómo este mensaje impacta tu vida y tus pensamientos sobre cómo vivir en la voluntad de Dios. Comencemos este viaje juntos hacia una vida plena y bendecida en la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Definición de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se refiere a su deseo y plan para nuestra vida. Es la dirección y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, basada en su sabiduría infinita y amor eterno. Entender la voluntad de Dios es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria, ya que nos alinea con los planes y propósitos divinos. Las diferencias entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es su deseo original y perfecto para nuestras vidas. Es el plan ideal que Él ha diseñado para nosotros, que incluye vivir en santidad, amor y obediencia a sus mandamientos. Por ejemplo, Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la caída representan la voluntad perfecta de Dios, donde había armonía, paz y una relación íntima con Él. Voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios permite que ocurran cosas fuera de su plan perfecto debido al libre albedrío humano. Aunque Dios permite que sucedan estas cosas, no necesariamente las aprueba. Por ejemplo, el pueblo de Israel insistiendo en tener un rey como las demás naciones, aunque no era el plan perfecto de Dios para ellos. 1 Samuel 8. Dios permitió que tuvieran un rey, pero advirtió sobre las consecuencias. En la Biblia encontramos las citas siguientes. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a no conformarnos a los patrones del mundo, sino a ser transformados y renovados en nuestra mente para poder discernir y vivir en la voluntad perfecta de Dios. 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 a 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos versículos subrayan que la voluntad de Dios incluye vivir con gozo, oración constante y gratitud en todas las circunstancias. Entender la voluntad de Dios tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Nos llama a vivir en obediencia, buscar su guía y confiar en su plan incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Al conocer la diferencia entre la voluntad permisiva y perfecta de Dios, podemos aprender a alinearnos más con su deseo original para nuestras vidas y buscar constantemente su dirección a través de la oración y la lectura de la Biblia. Conociendo la voluntad de Dios. Estudio y meditación de la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios. A través de sus páginas, encontramos principios, mandamientos y ejemplos que nos ayudan a entender lo que Dios desea para nosotros. Leer y meditar en la Escritura regularmente nos permite conocer más profundamente el carácter de Dios y su voluntad para nuestras vidas. La importancia de la oración. La oración es una comunicación directa con Dios. A través de la oración,
podemos pedir dirección, sabiduría y discernimiento para entender su voluntad. Es esencial tener una vida de oración activa, donde no solo hablamos, sino que también escuchamos la voz de Dios. La guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía. Nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas y nos da la fuerza para seguirla. Es importante estar en sintonía con el Espíritu Santo y ser sensibles a su dirección. Por ejemplo, durante el día, mantén una actitud de oración y apertura al Espíritu Santo. Pide al Espíritu que te guíe en cada situación y presta atención a las impresiones y convicciones que sientes en tu corazón. Consejo sabio y orientación de otros cristianos. Dios a menudo usa a otros creyentes para ayudarnos a entender su voluntad. Buscar el consejo de personas piadosas y maduras en la fe puede proporcionarnos una perspectiva valiosa y orientación práctica. Por ejemplo, si estás enfrentando una decisión difícil, busca el consejo de tu pastor o de un amigo cristiano de confianza. Comparte tus preocupaciones y escucha atentamente sus consejos basados en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos las siguientes citas. Salmo 119, versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en la dirección correcta. Filipenses 4, versículos 6 a 7, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos ayuda a entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir su paz y dirección. Juan 16, versículo 13, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía en la verdad y nos revela la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. Obediencia y sumisión a Dios. Vivir en la voluntad de Dios implica obedecer sus mandamientos y someterse a su autoridad. La obediencia no siempre es fácil, pero es esencial para experimentar la plenitud de su bendición. La sumisión a Dios significa reconocer que su camino es mejor que el nuestro y estar dispuestos a seguir su guía en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la vida de Abraham es un ejemplo de obediencia y sumisión. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham obedeció sin dudar, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. Génesis 22. Fidelidad en lo pequeño. Ser fiel en las pequeñas cosas es un principio fundamental para vivir en la voluntad de Dios. Jesús nos enseña que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16, versículo 10. La fidelidad en lo pequeño demuestra nuestro compromiso y confianza en Dios, y nos prepara para responsabilidades mayores. Por ejemplo, si eres responsable con tareas cotidianas, como ser puntual en el trabajo, ser honesto en tus relaciones y cuidar bien de tus pertenencias, estarás demostrando fidelidad en lo pequeño. Mantener una vida de santidad y pureza. Dios nos llama a vivir una vida santa y pura, separada del pecado. La santidad no es un estado de perfección, sino un proceso continuo de conformarnos a la imagen de Cristo. Esto incluye evitar las tentaciones, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar vivir en justicia. Desarrollar una actitud de gratitud. La gratitud es una actitud que refleja nuestra dependencia y confianza en Dios. Al agradecer a Dios en todas las circunstancias, estamos reconociendo su soberanía y bondad en nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y a confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Las siguientes citas bíblicas nos hablan de esto. Samuel 15, versículo 22, Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a Dios es más valiosa que cualquier sacrificio material. Lucas 16, versículo 10, El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad en las pequeñas cosas demuestra nuestro carácter y preparación para responsabilidades mayores. 1 Pedro 1, versículos 15 a 16, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios nos llama a vivir en santidad y pureza. Bendiciones de vivir en la voluntad de Dios. Paz y satisfacción interna. Vivir en la voluntad de Dios trae una paz y satisfacción que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Cuando estamos alineados con los planes de Dios, experimentamos una calma interior, independientemente de las circunstancias externas. Esta paz es un reflejo de nuestra confianza en Dios y su control soberano sobre nuestras vidas. Por ejemplo, imagina tener una familia unida y amorosa que se reúne regularmente para compartir momentos especiales. Esta armonía familiar es una bendición que refleja la paz y satisfacción que viene de vivir según los principios de Dios. Cumplimiento del propósito divino. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Al vivir en su voluntad, descubrimos y cumplimos ese propósito, lo cual nos da un sentido de significado y dirección. Sentir que estamos haciendo lo que fuimos creados para hacer nos llena de gozo y realización. Por ejemplo, piensa en una persona que encuentra su llamado en ayudar a los demás, ya sea a través de su profesión, voluntariado o ministerio. El sentido de propósito y satisfacción que siente es una bendición directa de vivir en la voluntad de Dios. Fruto espiritual y crecimiento personal. La obediencia a la voluntad de Dios produce fruto espiritual en nuestras vidas. Esto incluye cualidades como el amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. A medida que crecemos en estas áreas, nos volvemos más semejantes a Cristo y experimentamos una vida más plena y abundante. Por ejemplo, una persona que trabaja diligentemente en cultivar el fruto del Espíritu Santo en su vida diaria, mostrando amor y paciencia en sus relaciones, experimenta una transformación personal significativa y positiva. Vivir en la voluntad de Dios también tiene un impacto en los demás. Nuestra vida se convierte en un testimonio de la gracia y el poder de Dios, inspirando y animando a otros a buscar su voluntad también. Cuando los demás ven la paz, el propósito y el fruto espiritual en nuestras vidas, pueden ser motivados a seguir el mismo camino. Ejemplo práctico, una persona que vive con integridad y amor en su comunidad o lugar de trabajo puede influenciar positivamente a aquellos que la rodean, convirtiéndose en un faro de luz y esperanza. Referencias bíblicas clave. Filipenses 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es una bendición que viene de vivir en su voluntad. Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, y vivir en su voluntad nos ayuda a cumplirlo. Conclusión. En este vídeo, hemos explorado en profundidad el tema de vivir en la voluntad de Dios. Hemos aprendido que la voluntad de Dios es su deseo y plan perfecto para nuestras vidas, y que vivir conforme a esta voluntad nos trae innumerables bendiciones. Hemos discutido cómo conocer la voluntad de Dios a través de la oración, la meditación en la Biblia, la guía del Espíritu Santo y el consejo de otros creyentes. También hemos visto cómo vivir en la voluntad de Dios implica obediencia, fidelidad, santidad y gratitud. Es esencial recordar que vivir en la voluntad de Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día debemos tomar decisiones que reflejen nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Debemos estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Al hacerlo, experimentaremos la paz, el propósito, el crecimiento espiritual y el testimonio positivo que provienen de una vida centrada en Dios. Te invito a tomarte un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios?
¿Hay áreas en las que necesitas someterte más a su guía? Tómate tiempo para orar, estudiar la Biblia y buscar el consejo de otros creyentes. Pide a Dios que te revele su voluntad y te dé la fuerza para seguirla. Oración final. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu guía en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a conocer y vivir en tu voluntad cada día. Danos la sabiduría para tomar decisiones que te honren y la fortaleza para seguirte, incluso cuando el camino es difícil. Que nuestras vidas reflejen tu amor y tu verdad, y que seamos un testimonio de tu gracia para los demás. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la voluntad de Dios. Espero que este vídeo te haya sido de inspiración y te ayude a vivir más cerca de su propósito. Si te ha gustado el contenido, por favor, dale un me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos y deja tus comentarios abajo. Me encantaría saber tus pensamientos y cómo este mensaje ha impactado tu vida. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.